Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Marcelo Diaman, soy grado 4 de la Clínica Quirúrgica 1 del Hospital Pasteur y voy a dar una serie de teóricos sobre las enfermedades vasculares. En primer lugar, aclarar que esta no puede ser la única fuente de información. El teórico es un encuentro en el cual uno jerarquiza determinados puntos, pero ustedes tienen que estudiar de los libros y esto tiene sus limitaciones. Puede haber diferencias en porcentajes, números, etcétera. La medicina no es una ciencia exacta y ante cualquier duda quedo a sus órdenes. Por otra parte, el tema central es aneurismas de la aorta abdominal, pero voy a tocar otras partes, otros temas que me parecen importantes a jerarquizar. Lo voy a tratar de hacer en el mismo tono coloquial que hago los teóricos presenciales. Y bueno, si hay algún problema que me surja algún problema durante la presentación, como es la novena o décima vez que empiezo, voy a seguir corregir porque si no esto no va a terminar más. Así que bueno, encantado de compartir con ustedes un poco la experiencia de tantos años. En primer lugar, el primer concepto. No existe el primer cólico nefrítico mayor de 60 años. La muerte se vincula a los aneurismas en cualquier topografía. Frecuencia relativa, pero la muerte se vincula a los aneurismas. ¿Qué le puede pasar a las arterias? Dilatarse, ocluirse, romperse y disecarse. Veremos algo de eso. ¿Cómo debemos pensar en medicina? Debemos pensar por frecuencia y por jerarquía lesional. Hay cosas que son muy frecuentes y hay que saberlas, pero hay cosas que son de gran impacto, que tienen mucha jerarquía lesional y hay que saberlas también. Los aneurismas tienen una frecuencia relativamente importante, pero tienen una gran jerarquía lesional. Les decía que no existe el primer cólico nefrítico mayor de 60 años, que la disección de la aorta torácica es el dolor más fuerte que puede sentir un ser humano. Cuando tengan un dolor fuerte, desgarrador, que no sepan qué es en el tórax, piensen en una disección. Y es el doble de frecuente que la ruptura de un aneurisma de aorta abdominal. La disección de la aorta ascendente tiene una mortalidad de 1 a 2% por hora. Lo mismo, disección aórtica, emergencia más común, 2 veces más frecuente que la ruptura de un aneurisma de aorta abdominal, sin tratamiento, 35 a 70% de mortalidad en las primeras 24 horas. Me interesa mostrarles de todas estas fotos esta, que es una imagen de una aorta disecada con su luz verdadera, su falsa luz y la membrana de disección. En esta topografía, vamos a ir pasándola lentamente, vamos a ver una disección de aorta. Vean, esta es la lámina de disección, ¿de acuerdo? Vean cómo la aorta está disecada y en este caso se asocia a la disección un aneurisma. No siempre hay disecciones asociadas a aneurismas o aneurismas asociados a disecciones. Y muchas veces lo que sucede es la disección y luego en la evolución alejada se diseca. ¿De acuerdo? Esto es una disección de aorta descendente. Van viendo, vean acá la luz verdadera, la falsa luz, la luz falsa. ¿Por qué la luz verdadera? Porque habitualmente la luz verdadera es la que tiene más contraste y la luz falsa es la que tiene menos contraste. Seguimos bajando. Y ahora voy a tratar de detenerme en el... Ahí está. Este es el artrócodo celíaco. Y si ustedes dan un poquito para atrás el teórico, van a ver que este es el tronco celíaco que sale de la aorta, de la luz verdadera. Y seguimos bajando. Ahí vemos que salió la arteria mesentérica superior de la luz verdadera también. Y ahora vamos a ver estas dos que tienen menos contraste son las renales que salen de la luz falsa. Las arterias nacen de distintos lugares, de distintas maneras, pero me parecía importante que tengan el concepto de lo que es una disección y que vean una tomografía y que vean esta disección. Esta disección es crónica, por varios motivos, porque tiene el aneurisma y sobre todo porque se ve muy bien la lámina de disección, no siempre se ve tan bien. Vean cómo la disección sigue, en este caso se continúa hacia una de las ilíacas, ¿ven? Y bueno, quería mostrarles esta tomografía sobre un tema que no es el principal de lo que tenemos que hablar.
La aorta, hoy en día, y vamos a ir viendo algunos puntos de tratamiento, se trata de resolver toda por vía endovascular. ¿Por qué? Porque la mortalidad de la cirugía convencional es muy alta. Yo como cirujano vascular periférico me voy a referir exclusivamente a la aorta torácica descendente y a la aorta abdominal, y no voy a hablar de aquellas que les hablé al principio que tenía tan alta mortalidad porque no es mi dominio. Acá ven una aorta, un esquema, esto es un dibujo de la industria, vamos a ir pasando un video de la industria, vamos a ir pasando distintos videos eh, de distintas industrias para no cejarnos. Acá ven que hay una guía pasada que se pasa desde la ingle, y lo que me interesa mostrarles es el esquema de lo que es una endoprótesis y cómo se libera, básicamente por la guía sube la endoprótesis, se posiciona. El asunto es que hay que hacer que la prótesis quede apoyada en aorta sana y en aorta sana para que no haya fugas. Hay muchos tipos de fugas, pueden suceder porque no queda bien apuesto arriba, abajo, por alguna intercostal en este caso, en fin, pero no es el tema. Lo que importa es que vean cómo se soluciona hoy en día esta patología, porque la cirugía convencional, por múltiples motivos, tiene una altísima morbimortalidad, paraplegia, isquemia visceral, bueno, es una toracotomía, en fin, se trata siempre de resolver tanto los aneurismas de la aorta torácica como las disecciones por vía endovascular. Lo que importa es que se aposicione bien la endoprótesis arriba y luego abajo, de tal manera que quede excluido, o en el caso de los aneurismas, el aneurisma, o que se sellen las distintas luces o los puntos de entrada de las disecciones. Hay otros aneurismas que me importa comentar. El aneurisma popliteo. El aneurisma popliteo, hay algunas cosas que hay que tener claro. Son muy frecuentes dentro de los aneurismas periféricos. En el 50% son bilaterales. La poplitea, el pulso popliteo es muy difícil de palpar, como vamos a ver cuando hablemos de arteriopatía obstructiva crónica. Si uno palpa muy fácilmente un pulso popliteo, tiene que sospechar que hay un aneurisma popliteo. Si sospecha que hay un aneurisma popliteo, tiene que sospechar que en la mitad de los casos va a haber un aneurisma del otro lado. Y si tiene un aneurisma popliteo, en el 30% de los casos se asocia al aneurisma de aorta abdominal. O sea, es importante por sí mismo el aneurisma popliteo, pero es importante porque si lo descubrimos nos tiene que poner a pensar en un aneurisma de aorta abdominal. Esta es una tomografía de un aneurisma popliteo anterior, la misma, este es otro enfoque. Acá vemos el aneurisma de aorta abdominal reconstruido y en el mismo paciente vemos su aneurisma popliteo. ¿De acuerdo? Para que vean la frecuencia, esto es una reconstrucción de una tomografía en 3D. Este video corresponde a un aneurisma popliteo. Como discúlpenme, pero tengo que sacar el volumen a los videos y no voy a empezar de vuelta porque ya empecé de vuelta 20 veces. Se ve que ahora me olvidé de sacar el volumen, así que les pido disculpas. Volvamos a la presentación. Les estaba mostrando este video que corresponde a un aneurisma popliteo. Cambiando de tema, vamos a ver lo que es un aneurisma de la arteria renal, hablando un poco de los periféricos. Este paciente fue operado en el Pasteur, se hizo una cirugía muy compleja, se sacó el riñón, se hizo cirugía de banco, se reparó el aneurisma y se reimplantó en fosa ilíaca izquierda. Acá ven todas las secuencias de las cirugías, para que vean un poco también las cosas que hacemos en el hospital. Hay muchas formas de resolver una misma patología.
Y hoy en día siempre hay opciones endovasculares o opciones abiertas. En el caso de este aneurisma se hizo abierto porque el aneurisma estaba en una bifurcación de un vaso y no teníamos la opción de resolverlo por vía endovascular. Aneurisma de arco abdominal. Vamos a entrar un poco más en tema. No sé si les dije que no existe el primer cólico nefrítico de mayor de 60 años. La incidencia. Hay 21,8 nuevos casos cada 100.000 habitantes por año, o sea que hay unos 600 aneurismas nuevos por año en el Uruguay. Como ven, no es tan raro. ¿Qué es un aneurisma? Es una dilatación focal de la arteria de más del 50% del diámetro esperado. Dilatación de más del 50% del diámetro esperado con respecto a la arteria que precede. No es correcto decir que un aneurisma existe cuando una arteria mide más de tanto. Siempre hay que correlacionarlo con la arteria proximal a la dilatación. No es lo mismo lo que mide la aorta de una persona como yo que pesa 100 y pico de kilos y que mide 1,20 m que la aorta de una persona que pese 50 kilos y mida 1,30 m, 1,60 m, en fin. O sea que hay que tener ese concepto, que la aorta se correlaciona y los aneurismas se correlacionan con el sector precedente de la arteria que estamos analizando. Los aneurismas pueden ser verdaderas cuando afectan las tres capas de la pared de la aorta o de la arteria, o son pseudoaneurismas si no participan todas las capas de la arteria. Y una ectasia es aquella dilatación que no llega al 50% de aumento del diámetro con respecto a la arteria que lo precede. Los aneurismas pueden ser fusiformes, cuando afectan toda la circunferencia del vaso, o saculares, cuando solamente está englobada una parte de la circunferencia. Este es un ejemplo de aneurisma fusiforme y esto es un ejemplo de aneurisma sacular. ¿Cuál es la patogenia? Cuando uno ve que hay tantas explicaciones para algo, en general es que no está clara, pero se postula que hay alteraciones del metabolismo del colágeno y de la elastina por disminución de las fibras elásticas, disminución de los vasos con alteraciones de la nutrición de la pared, disminución progresiva del diámetro aórtico, lo que genera determinadas alteraciones hemodinámicas, antecedentes familiares, existen en el 30% de los pacientes, y eso es un motivo frecuente de consulta en la policlínica de cirugía vascular, cuando un paciente tuvo un familiar que falleció con un aneurisma, es tan impactante que eso queda en la retina y en el imaginario y la imaginación de todos los integrantes de esa familia. El déficit de cobre, la proteísis de elastina y colágeno. También hay otros mecanismos traumáticos, infecciosos, los aneurismas micóticos, y la patología congénita, por ejemplo, de determinadas colagenopatías, enfermedad de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, pero vamos a centrarnos básicamente en los aneurismas degenerativos. La relación aneurisma abdominal torácico en la mayoría de las series es aproximadamente de 7-1 en varones y 3-1 en las mujeres. El aneurisma abdominal, la relación de varón-mujer, es 4-1, 4-1 más frecuente en los varones. Y en general, en el 95% son infrarrenales. La semiología. Cualquier historia clínica depende de tres elementos importantes que son: interrogatorio. Habitualmente se dice que el 85% de la información para la enfermedad lo aporta el interrogatorio. El examen físico, estos números no sé de dónde salen, pero son clásicos repetirlo, aporta el 10 al 15%. Uno cuando interroga al paciente sabe de qué se trata. Y de general el examen físico confirma eso que se está pensando, y luego los exámenes complementarios diagnostican en las patologías más frecuentes en un pequeño porcentaje, y lo que hacen es confirmar lo que se sospechaba. En el caso de los aneurismas de aorta abdominal, lo que ocurre es lo contrario. El interrogatorio aporta muy poco porque la inmensa mayoría son asintomáticos. El examen físico sí puede aportar, no tanto en los pacientes obesos, pero los exámenes complementarios son muy importantes porque muchas veces son hallazgos casuales de otros estudios, patología urinaria, una ecografía por una patología biliar,
Y entonces el hallazgo de la patología surge a partir de la paraclínica y el paciente llega con un hallazgo casual. Los diagnósticos, les decía entonces que los aneurismas en general son asintomáticos, el 75% más o menos se encuentran asintomáticos, y de lo que se trata cuando uno los va a examinar es una tumoración interabdominal ubicada profundamente en la línea media o algo lateralizada en la región epigástrica a la izquierda, que presenta latido y expansión, no solamente latido. Acá ven un aneurisma, como se puede ver. Esta es cómo se puede tocar un aneurisma. Acá les voy a pasar un video de un aneurisma gigante. Disculpen. De esas fundas de láparo. Sí. Para ponerle el ecógrafo. Todo ahí. ¿Te parece? Así. Esta es la maniobra para diferenciar expansión de latido. Si uno pone la mano en el latido, se mueve así. En la expansión se separa la mano y se separan los dedos. ¿Ah? Porque la expansión dice que algo está en contacto, perdón, el latido dice que algo está en contacto con la aorta. La expansión dice que uno lo que toca es la aorta. ¿Ah? Entonces yo les decía que la gran mayoría, 20-25%, la gran mayoría son asintomáticos y solamente el 20-25% son sintomáticos. Pueden dar dolor cuando aún no están rotos, lo que llaman aneurisma de sufrimiento, sintomatología digestiva por compresión. Lo más frecuente cuando un aneurisma empieza a sufrir es que tenga dolor. Y les decía el concepto que no existe el primer cólico nefrítico mayor, en el mayor de 60 años. Semiológicamente se puede establecer eso que les decía, que la mayoría son infrarrenales, y eso hay un signo clásico que es el signo de Becky, que se trata de meter entre el reborde costal y el aneurisma la mano y se puede esbozar en profundidad la mano por debajo del reborde costal. Eso es el signo de Becky, que hoy en día con los estudios paraclínicos ha perdido mucho valor. ¿Qué diagnósticos diferenciales? Son aquellos tumoraciones que tienen contacto con la aorta, que se mueven pero que no expanden, que laten y no expanden. Y así pueden ser tumores del lóbulo izquierdo del hígado, tumores de estómago, tumores del cuerpo de páncreas, tumor retroperitoneal de origen ganglionar que tenga contacto con la aorta abdominal, y la historia orienta a cada uno de ellos. La diferencia es que carecen de expansión. ¿Qué otras complicaciones pueden tener los aneurismas o qué complicaciones pueden tener? Ruptura, embolización, fístulas o trombosis. Uno de cada 4 enfermos portadores de un aneurisma se muere de su ruptura. Esto es un gran concepto. Y otro concepto importante es que más o menos se calcula el riesgo de ruptura en 2 años como 5% en los menores de 5 centímetros, 25% de los de 5 a 7 centímetros, 45% de los de 7 a 10 centímetros y 60% de los mayores de 10 centímetros. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos sirve para definir la indicación operatoria, como vamos a ver más adelante. El aneurisma de aorta roto tiene un 90% de mortalidad, 50% no llegan a la consulta. Cuando se rompen, hay dos opciones, o peritoneo libre o retroperitoneo. El 50% que rompe a peritoneo libre o que rompe a retroperitoneo y rápidamente rompe a peritoneo libre no llega a la consulta. Y en nuestro medio, el 80% de los operados se sigue muriendo. Paraclínica. Está destinada a confirmar el diagnóstico y planear su tratamiento. Albert Einstein se murió de un aneurisma de aorta roto, había sido operado unos años antes y en aquel momento la cirugía que se hacía era rodear el aneurisma de papel de celofán con la idea que esto evitara su crecimiento. Pasaron unos años, el aneurisma siguió creciendo y bueno, se rompió. Les decía, ¿qué exámenes complementarios? La radiografía simple de abdomen puede mostrar un aneurisma cuando tiene las paredes calcificadas. La ecografía abdominal es el examen de screening. La tomografía
Dice tórax, abdomen y pelvis. ¿Por qué? Porque siempre hay que pedir una tomografía de toda la aorta. Uno no puede tener la sospecha que tiene un aneurisma de la aorta abdominal y olvidar que puede haber aneurismas en otras tomografías. Entonces, siempre se pide angiotomografía de tórax, abdomen y pelvis. ¿Por qué se pide así? Porque en nuestro medio la costumbre es pedir la tomografía por sectores. Y si ustedes piden un estudio como la angiotomografía, que utiliza contraste, que tiene su costo, etcétera, y no lo piden bien, después hay que repetirlo porque no podemos quedarnos con la duda si tiene un aneurisma en otra tomografía. Por ejemplo, viene un paciente con una ecografía que dice que hay un aneurisma en la aorta abdominal, hay que pedir una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para ver toda la aorta y las arterias ilíacas. La arteriografía también es un estudio a discutir y la resonancia magnética nuclear. En nuestro medio la resonancia no se utiliza. Esto es una ecografía abdominal donde se ve un aneurisma. La ecografía es el método para diagnóstico inicial, es el método de screening. Y en los estudios de screening, los ecografistas entrenados, más o menos les lleva unos 60-65 segundos poner el ecógrafo y decir, ¿hay o no hay un aneurisma de la aorta abdominal? O sea que es un método sencillo, barato, rápido. La tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste intravenoso. Este es el estudio que hay que pedir, o angiotomografía. Y como nosotros ahora trabajamos muchísimo con las imágenes, cuando pedimos una tomografía para este tipo de patología, la pedimos con pequeños cortes para luego poder reconstruir las imágenes. Es el examen complementario de referencia, se pide siempre, es fundamental para la indicación terapéutica, confirma aspectos macroscópicos, dimensiones y sus límites, muestra el espesor de la pared, muestra calcificaciones y trombos, muestra los espacios periaórticos, que es muy importante, como vamos a ver a continuación, evalúa elementos de apertura, luz excéntrica, bleps, contraste dentro del trombo, que lo vamos a ver luego, y otros datos. Es fundamental la tomografía porque nos permite después planificar el tratamiento y la estrategia quirúrgica, como vamos a ver más adelante, y es fundamental porque es un examen objetivo. La ecografía puede ser muy buena, pero siempre tiene el sesgo del ser humano. La tomografía es un documento objetivo y permite ver los cambios, porque esto también tiene que ver con las indicaciones. Van a ver que la indicación surge de los diámetros, pero también surge de los cambios que sufre el aneurisma. Muestra otros aneurismas, muestra otras enfermedades asociadas y el seguimiento evolutivo, como ya les decía. Les decía también el principio que la muerte siempre anda dando vueltas. Esta es una arteriografía de un aneurisma. Y se las muestro y les voy a mostrar la tomografía en un paciente para que vean por qué no se pide arteriografía. Acá ustedes ven y ven claramente que hay una dilatación de la arteria y pueden suponer que hay un aneurisma. Sin embargo, cuando vamos a ver la tomografía, vemos que lo que vemos a nivel de la aorta es la luz de la aorta en la arteriografía. Pero hay un trombo que en la arteriografía no se ve y que no sabemos a dónde llega. Si llega acá el trombo, o si es esto el trombo, o todo esto el trombo y el aneurisma. Entonces la medida real del aneurisma se puede hacer solamente por topografía. Y como la indicación surge general de la medida, la arteriografía no es un examen de indicación inicial y hoy en día, con los métodos de reconstrucción de imágenes, la tomografía nos permite reconstruir las imágenes y obtener prácticamente los mismos datos que la arteriografía y es excepcional que se pida. Incluso hoy en día lo que se hace son los métodos de fusión. Se hace una tomografía, se cargan los datos en el angiógrafo, que es con lo que se trata mucho estos pacientes, y se da determinados puntos en la tomografía que se buscan en el paciente, por ejemplo, las espinas ilíacas, etcétera, se posiciona esa tomografía exactamente en el cuerpo del paciente y se hacen muchas maniobras que normalmente utilizarían contraste, que antes se inyectaba contraste por una bomba a los vasos, con lo que eso implica
de, de riesgo de nefrotoxicidad, y eso no se hace más, por lo menos en parte de la cirugía, porque la tomografía permite armar sobre el angiógrafo las imágenes que previamente se obtuvieron. Ustedes no tienen que saber todas estas cosas, pero es importante que sepan en qué está nuestro mundo y hacia dónde vamos. Entonces yo les decía, la tomografía muestra cosas que no muestra la arteriografía. Esta es una tomografía de una aorta común, esta es otra aorta común con la única variación que la vena renal que siempre va por delante, como acá, en este caso va por detrás. Y acá ven un aneurisma. La luz del aneurisma y el trombo, el canal circulante y el trombo. Y acá ven otro modelo de aneurisma, el trombo, la luz, las paredes calcificadas. Y acá ven el inicio de los psoas. Y acá ven otro modelo de aneurisma, otro tipo de aneurisma, donde hay mucho más contraste y muy poco trombo, y vean los psoas y la cava que se delimitan perfectamente. Esta quizás es una imagen típica, ¿no? Del aneurisma clásico con su luz redondita, con el trombo y con los psoas que se ven muy bien. Este aneurisma tiene muy poco trombo. Se dice que el trombo tiene un cierto efecto protector de la ruptura, o por lo menos que da más chance de que el aneurisma cuando se rompa quede más contenido. Estos aneurismas que no tienen casi trombo tienen más riesgo de ruptura. Vean acá otro aneurisma, la luz, el trombo, los psoas que se ven. Insisto en los psoas por lo que voy a hablar nuevo, aneurisma. Pero fíjense, todos estos tienen la luz redondita. Y llegamos a que vean qué diferente que es la luz. Esto es lo que se llama una hemorragia intratrombo. Y es lo que debe considerarse como un elemento de prerruptura. De la misma manera que, como les nombré hace un rato, los blebs, que es cuando uno ve el borde de la aorta y en un lugar ve algo que sale hacia afuera. Eso se llama blebs o burbuja y es un elemento de prerruptura. Y fíjense que en este caso se ven muy bien los psoas. Esto es una reconstrucción del aneurisma, porque en un momento les hablé de la sintomatología digestiva. Esto es lo que se llama la pinza aortomesentérica, y a veces al pasar el duodeno entre la aorta y la mesentérica queda comprimido. Esto es un aneurisma tóraco-abdominal. Fíjense, este aneurisma llega al tórax, está en el abdomen y tiene las ilíacas, también aneurismáticas, se ve muy bien por sus calcificaciones. Esto vendría a ser el equivalente a una placa simple que uno podría eventualmente en una placa simple de abdomen ver el aneurisma. Esto es la reconstrucción de una tomografía como hacemos ahora en día. Esto es un programa que se llama Radiant, que es de uso libre, lo pueden bajar de internet. Entonces ustedes vean, la aorta viene, en la siguiente ven un sector que parece que está horizontal, la aorta, y en los hechos es así, porque la aorta muchas veces describe angulaciones, y luego vemos que continúa hacia abajo y que viene primero en la parte superior a la izquierda, luego se horizontaliza, describe un ángulo, y luego vemos el aneurisma. ¿Por qué es importante esto? Vean acá que tiene la misma, una reconstrucción diferente, pero vean acá, esto nos permite, se puede hacer con los programas con un simple toque de una tecla determinada, y vean acá cómo es la aorta y cómo describe estos ángulos. Vean acá lo desplegamos un poco más, sacamos las costillas, entonces viene la aorta, describe un ángulo, describe otro ángulo. ¿Por qué es importante esto? Porque luego vamos a ver que el tratamiento ideal hoy en día es el tratamiento endovascular. Pero no siempre se puede hacer tratamiento endovascular. Hay condiciones determinadas que tienen que ver con cómo es el cuello, que tiene que ver con cómo son los ángulos que tiene la aorta, que tiene que ver con cómo es el sector inferior para que pueda pasar la prótesis de abajo hacia arriba, y que tiene que ver básicamente con el diámetro de las arterias ilíacas para que la prótesis pueda subir. Tratamiento. El aneurisma puede estar complicado o no complicado. El tratamiento no complicado. ¿Cuál es la indicación? Mayores de 5,5 centímetros en el hombre y mayores de 5 centímetros en la mujer, o un rápido crecimiento, que crezca más de 5 milímetros en 6 meses. Y me voy a detener en esto.
cirugía profiláctica. Nosotros operamos las aortas no complicadas para adelantarnos a la ruptura. Pero en realidad no sabemos si se va a romper o no. Entonces, el concepto de cirugía profiláctica es muy importante porque nos da mucha más presión al momento de tratar a los pacientes. No es lo mismo tratar una patología que estás obligado a tratarlo que una patología que la tratás para evitar que sufra una complicación que no sabes si va a suceder. Entonces, eso nos obliga a muchas cosas que en Uruguay no tenemos, como por ejemplo poder informarle al paciente, mi mortalidad es tal en este tipo de patología y usted decida si operarse o no, porque mi mortalidad es tal, pero quizás otro colega tiene mejor mortalidad o peor mortalidad. Eso sería importante y en el mundo funciona así. Se le informa todo eso a la gente, porque reitero, el tratamiento de aneurisma no complicado es una cirugía profiláctica para evitar que se rompa, pero si ustedes ven los riesgos de ruptura, la mayoría de los aneurismas que operamos, por ejemplo, tienen un 25% de ruptura a 2 años, o sea que tienen un 75% de posibilidad de no romperse. Estos números que nos marcan, y nos marcan que nuestras complicaciones tienen que ser muchísimo más bajas que estos riesgos para estar habilitados éticamente para operar. Se acepta que una mortalidad aceptable, valga la redundancia, es menor del 5% de los aneurismas que tienen esta indicación. En aquellos aneurismas que miden menos de 5,5 centímetros en el hombre y menos de 5 en la mujer, no se justifica la cirugía. ¿Por qué? Porque en la cirugía también se muere la gente o en el postoperatorio o como consecuencia. O sea que hasta ahora estos son los límites que están establecidos con las cifras de complicaciones que tenemos. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la cirugía electiva? Infarto agudo de miocardio en los últimos 6 meses, insuficiencia cardíaca congestiva, ANGOR, insuficiencia respiratoria con disnea de reposo, ACV con secuelas incapacitantes. El concepto es que hay que tener una expectativa de vida superior a 2 años para operar un aneurisma. Si uno, por ejemplo, tuviera un cáncer de pulmón con metástasis múltiple y un aneurisma de 12 centímetros, no está habilitado para operarlo, porque la expectativa de vida no es superior a 2 años. Tratamiento de aneurisma de aorta no complicado, el médico control de hipertensión, la quirúrgica es la puesta a plano y bypass, o sea, sale el aneurisma, se pone un bypass en lugar del aneurisma y se cierra el aneurisma como vamos a ver. Hay dos vías de abordaje, la transperitoneal o la extraperitoneal. Actualmente se ve que no hay diferencias y que es lo fundamental la experiencia del cirujano tratante o la vía endovascular. En la vía convencional, abertura de aneurisma, puesta a plano y colocación de un tubo de Dacron. Esta foto bien vieja fue puesta a propósito, acá ven un aneurisma, se abre el aneurisma, se sutura un tubo y luego se cierra por delante con el propio aneurisma, cubriendo la prótesis que se puso. ¿Por qué esto? Porque si no el intestino tiende a pegarse y podría fistulizarse. Este es el esquema de una cirugía convencional. Otro esquema, acá vemos un aneurisma grande de la aorta, esta es la arteria renal, acá están los pies del paciente, acá la cabeza. Estas son las imágenes del aneurisma abierto. ¿Ah? Acá estamos colocando la prótesis. Bueno. La cirugía endovascular. Sobre la cirugía convencional, entonces, quédense con ese concepto. Que lo que se hace se clampea por arriba, se clampea por abajo, se abre el aneurisma, se sustituye por una prótesis y se cierra por delante. Es lo que tienen que saber. Luego la cirugía endovascular es el despliegue dentro de la luz vascular de una prótesis tubular o bifurcada confeccionada en poliéster que es fijada a la pared torácica, en la pared aórtica, perdón, en los extremos del aneurisma en base a stent metálicos autoexpandibles. Esto tiene una historia relativamente reciente. Al mundo llegó en los años 90 a partir de un argentino, Parodi. Después la historia se completó
y se supo que lo había descrito un ruso tras la cortina de hierro, un ucraniano, en el año 86, pero en aquel momento el mundo no se enteraba de lo que pasaba detrás de la cortina de hierro y recién hace unos años se le dio el reconocimiento a este colega ruso que fue el primero que imaginó cómo tratar estas cosas. El sistema está contenido en forma colapsada en el interior de un catéter y luego se expande, como vimos en la anterior, en el primer video, vamos a ver más adelante. La mayoría de estos dispositivos hoy en día necesitan el abordaje de las arterias femorales y hacer una arteriotomía, pero también hay dispositivos que permiten hacerlo por punción y luego cerrar las arterias con otros dispositivos percutáneos, pero la tendencia en esto es ir a la miniaturización. Y en algún momento vamos a tener dispositivos que sean más finos, pero que tengan igual resistencia. Y esto tiene que ver mucho con los tipos de materiales que se utilizan y la fatiga del material. Imagínense un fierrito 60 veces por minuto comprimiéndose 60 veces por hora. O sea que de las primeras endoprótesis que se utilizan no queda ninguna funcionando y estamos en una tercera generación. Esto es el esquema de una endoprótesis. Como estamos cerca de los vasos, a veces lo que se hace es dejar sectores no cubiertos para ocluir los vasos, perdón, no para ocluir, para apoyarse en la zona de los vasos, pero que el flujo siga pasando. Este es un esquema de una prótesis bifurcada, que es la inmensa mayoría en las que se colocan. Aquí vamos a ver el esquema de implante de endoprótesis. Se sube una guía. Se sube el dispositivo. Se comienza a liberar. Fíjense, acá están las arterias renales. Se libera, hay muchas formas de hacerlo, se pasa otra guía, luego se libera el sector no cubierto para aumentar la posición, luego se pasa otra guía, se pone otro segmento hacia la izquierda y luego se libera, se completa la liberación. Este es uno de los modelos, hay muchísimos, esto es simplemente un esquema, pero a veces los aneurismas no son tan complejos. Yo les hablo de todo esto no para que lo sepan para la prueba, pero sí para que vean en qué estamos y cómo está funcionando y cómo se avanza rápidamente. Esto es un aneurisma toracoabdominal. Y para estos aneurismas hay distintas formas de tratamiento. Una es la cirugía híbrida, que es hacer bypasses de alguna manera a algún lugar que haya flujo y excluir los ostiums de las arterias en la aorta, porque si uno lo deja abierto el flujo retrógrado haría que no se colapsen, que no se excluya el aneurisma y seguiría presurizado. Y esto se sigue haciendo en algunas circunstancias, pero la tecnología viene avanzando. Entonces se han generado, por ejemplo, dispositivos que se llaman chimeneas. Se pone una endoprótesis, la que ustedes vieron, pero se pone un stent flexible en las ramas viscerales y se dejan saliendo hacia arriba, que se llaman chimeneas, o si salen hacia abajo, por ejemplo, si el aneurisma viene del sector toracoabdominal, se llaman snorkel. Otra forma es lo que se llaman las prótesis fenestradas, las endoprótesis fenestradas, que se le hacen agujeros a la prótesis y que luego a través de ellos se pasan guías y a través de esas guías se pasan forrados que van hacia las ramas viscerales. Este es un esquema muy sencillo para que vean cómo funcionan estas cosas. Se pasa una guía, otra guía, se ponen los stents. Perdón, van a ver toda la secuencia. Lo que importa es que vean cómo se han ido generando ideas y más ideas para tratar en forma percutánea estos procedimientos. Y todos estos avances dependen del apoyo de los ingenieros, bueno, y de los médicos que los van también impulsando. En nuestro país se hacen todos estos procedimientos, hay que tener mucha experiencia, son procedimientos muy caros, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante.
pero para que vean un poco cuáles son algunas de las opciones. Ya les dije las chimeneas, los snorkel, las prótesis con fenestras. Este es un video de un paciente tratado en nuestro medio. No lo traté yo no tengo experiencia en endoprótesis con ramas fenestradas. Es otro colega que lo hizo, pero me cedió gentilmente el video. Y aquí vemos cómo se colocan sucesivamente las distintas ramas viscerales. Acá vamos a ver el contraste, la tomografía, perdón, la geografía, donde se ve el resultado final, la geografía intraoperatoria, para que se forme una idea de las cosas que se pueden hacer. También hay otros dispositivos que generan ramas en la propia prótesis que ya vienen en la fábrica y luego por las ramas se ponen ramas hacia las vísceras. Esto es lo de las invenciones más recientes, es como un taco Fisher que se fija en determinadas condiciones la prótesis a la aorta. En fin, me interesaba mostrarle esto. Estos son procedimientos muy caros, pero por suerte en nuestro país las endoprótesis convencionales, no esas tan complejas que les mostré al final, están cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos desde el 27 de agosto del 18. Fueron muchos años que los cirujanos vasculares bregaron hasta que se logró que estén cubiertas como una prestación del PIA. ¿Qué otras complicaciones? Embolización, fistulización y trombosis. Esto es lo que llama el síndrome de los dedos azules, que es por embolias de trombos desde los aneurismas de aorta. Hay otras explicaciones, úlceras de aorta, etc. Pero esto es una complicación del aneurisma. Fístulas a la cava, digestivas, uréter. Lo que les voy a mostrar, ya será porque se ha hecho muy largo esto, es esta imagen. Cuando vean la aorta teñida y la cava teñida de contraste al mismo tiempo, eso es una fístula aortocava. La cava en la tomografía no se puede teñir en el mismo momento que la aorta. El síndrome del cono aórtico es la trombosis de la aorta y que da isquemia bilateral grave de los miembros inferiores y es otra de las complicaciones de los aneurismas. La ruptura. 1 de cada 4 enfermos se muere de ruptura. El riesgo de ruptura en 2 años es del 5% menos de los menores de 5 o 5,5, 25% de los de 5 a 7 centímetros, 45 de 7 a 10 y 60 de mayores de 10 centímetros. El aneurisma de aorta rota tiene una mortalidad del 90%, ya les dije, 50% no llegan a la consulta y 80% de los operados se mueren en nuestro medio. ¿Cómo nos manejamos con esto? Primero, cuando hay que sospechar un aneurisma de aorta roto, cuando hay un dolor abdominal brusco e intenso, cuando hay hipotensión o shock en ese contexto, palidez y frialdad periférica y una masa pulsátil. ¿Cuál es la forma de estudiarlo? Una ecografía. Si el paciente, la ecografía es cuando no se tiene tomografía. Está mal decir que no sirve para nada la ecografía. Si hay tomografía es mucho mejor, pero en aquellos lugares donde no hay tomografía y hay un ecografista avesado, puede ver muy bien lo que es un aneurisma de aorta roto. Si el paciente está estable hemodinámicamente, hay que hacer un ataque. ¿Por qué? Porque te permite confirmar el diagnóstico y te permite ver las características de ese aneurisma, cómo es, para poder hacer una cirugía más racional. El ataque tiene un 100% de especificidad, la ruptura, y mejora, les decía, el resultado quirúrgico, ya que uno sabe la anatomía y sabe cómo operar. ¿Qué hay que hacer con un aneurisma de aorta roto? Calmar el dolor, reposición relativa, hay que llevarlo a una presión de perfusión de las vísceras nobles, pero no aumentar mucho la presión porque si no se aumenta el sangrado. Y confirmado el diagnóstico, o ir al blog según el estado hemodinámico del paciente. Si es un aneurisma de aorta roto y contenido, y uno puede tomarse unos minutos, es muy importante saber cuál es la situación anatómica concreta del paciente. Si el paciente está chocado y es una emergencia, hay que llevarlo al blog directamente. Acceso a venoso de hueso calibre, infusión de cristaloides y clasificarlo, mantener la presión sistólica, como dijimos, y una sonda vesical. Ahora vamos a ver un poco otras imágenes. Aneurisma de aorta, y acá vean, se rompió hacia la izquierda. Les insistí al principio, hay que ver los psoas. Vean acá cómo se ve el psoas derecho.
No se rompió hacia la derecha, se rompió hacia la izquierda. ¿Y qué pasa? No se ve el psoas. Recuerdan, esta es la imagen clásica. Aneurisma, se ven los psoas. Aneurisma roto, hay un psoas que no se ve. En este caso uno ve y puede imaginar por dónde viene la sangre que se rompió. Y esto es un hematoma retroperitoneal y es la imagen típica de un aneurisma de aorta rota. Se había mostrado aquella imagen del aneurisma en sufrimiento. Este es otro aneurisma roto con una variedad muy compleja que tiene un riñón en herradura. Si no lo hubiésemos hecho de la tomografía, no nos hubiésemos enterado que tiene un aneurisma, un riñón en herradura. Imagínense lo que es entrar por mediana y encontrarse con un riñón que no sabíamos que existía. De todas maneras, esto es algo muy raro, pero vean para qué sirve la tomografía también. Este caso es para ver que hay otras explicaciones de hematomas que nos pueden confundir. Acá ven una aorta con un aneurisma y ven un hematoma vinculado al psoas. Esto es un hematoma espontáneo del psoas que se ve muchas veces en los pacientes anticoagulados. Es complejo, pero hay que ver muy bien la tomografía y uno puede llegar a la conclusión de que esto es un hematoma retroperitoneal, pero que es un hematoma del psoas y que no es un hematoma vinculado al aneurisma. Yo voy a seguir porque les estoy dando la misma clase que les daba a los estudiantes habitualmente. Ya sé que sí es un poco largo, pero bueno, véanlo 2 veces. Y ahora lo que voy a hacer es repetir un seminario que hicieron unos estudiantes hace muchos años y que me pareció que estaba bueno y lo comparto con ustedes. Estos son los autores del seminario, les saqué el apellido completo porque estamos en tiempos de que no se pueden poner estas cosas, y les cuento. El 22 del 4 del 2013 de mañana, una paciente de sexo femenino, instala dolor en reposo, de inicio brusco, constante, intenso, de localización centroabdominal, que se irradia a fosa lumbar izquierda. No calmó con ketoprofeno y dipirona, y se hace dilución de morfina, tramador. Consulta en emergencia, se realiza analgesia, se solicita la tomografía y se plantea como diagnóstico aneurisma de aorta en sufrimiento. Acá ven algunas imágenes que las vamos a ver más adelante mejor. Acá ya ven el aneurisma que está roto y ven como no se ve acá el psoas izquierdo. En general se rompen hacia la izquierda. Acá vemos la parte superior con la arteria mesentérica, el aneurisma. Acá ven mucho más claro el aneurisma y el hematoma retroperitoneal. Informe aneurisma de aorta abdominal que se extiende desde el nacimiento de las arterias renales hasta el cono aórtico con trombosis intramural de 59 milímetros, hematoma retroperitoneal distal con fuga de contraste. Al momento hemodinámicamente estable, con diuresis conservada, requiere morfina para calmar el dolor, se coordina con el autor de esta presentación, doctor Diama, del Hospital Pasteur. La paciente llega al hospital y al ingreso está lúcida, con dolor, euneica, con 14,8 de bloque y de presión y sube a bloque. Ya teníamos todos los elementos. Se hace una mediana cifopúbica, se clampea por debajo de las arterias renales, se comprueba la vitalidad de las vísceras, en especial el riñón derecho, que se sospechaba comprometido porque la tomografía así lo planteaba, prótesis de Dacron aórtica y vacuum pack. Parecería que esto termina aquí, pero vamos a mostrar algo más. Esta es la imagen de un hematoma retroperitoneal. Vean lo que es toda la sufusión hemorrágica. Acá tenemos el clapeo de la aorta, esta es la mano del doctor Diama, que ustedes conocen, los pasteurenses, y esta es la mano del doctor Castro, que me ayudó en la intervención, hizo gran parte de ella. Los cirujanos generales deben saber operar aneurisma de aorta roto, sobre todo los del interior, porque no en todos lados hay cirujano vascular. Acá se abre el aneurisma, se ve el hematoma retroperitoneal, lo mismo. Ya colocamos la prótesis arriba, se está haciendo la sutura abajo. Esta es la imagen final y luego se cierra por delante, acá empezamos a cerrar, el aneurisma para que no entre en contacto la prótesis con las vísceras. Entonces parecería que terminamos la cirugía, se terminó todo y capaz que marcha bien, capaz que marcha mal. Pues no.
va a recuperación y en recuperación está la distensión abdominal, aumento del gasto hemático por el vacuum. El vacuum ustedes saben que es dejar abierto con un sistema de aspiración y se choca. Va nuevamente a block y se encuentra un olor fétido, líquido libre hemorrágico oscuro y se observa necrosis extensa del colon izquierdo que comprende desde el colon transverso medio hasta el ángulo recto sigmoideo. Entonces se realiza una resección a nivel de esa zona que estaba comprometida, se hace una colostomía y nuevamente se dejan vacunar. Pasan 2 días y estando en CTI se lleva para una laparotomía exploradora para ver con la expectativa de cerrar el paciente y se hace una necrosis de la vesícula biliar, se hace la colecistectomía y se dejan vacunar. Finalmente se interviene para explorar, no se hayan complicaciones, se deja vacuum pack y finalmente se cierra el abdomen, pasa a sala, en fin. Ven todo lo que puede pasar con un aneurisma de aorta roto que se salva. Imagínense la gravedad que tiene y todo lo que puede suceder y por eso se rompen muchísimo los aneurismas. Les hablé de tratamiento convencional. Hoy en día, la gran tendencia en los centros de referencia, y también lo hacemos en Uruguay en la medida que lo podemos hacer los aneurismas contenidos, es resolverlos por vía endovascular. En algunos lugares hay placares llenos de endoprótesis y uno ve la tomografía y en vez de abrir el abdomen, lo hace por vía endovascular y está demostrado que los mayores beneficios se ven en los aneurismas rotos. Eso implica tener un montón de recursos que muchas veces no hay y dependen de la condición del paciente, pero en Uruguay hoy un aneurisma roto y contenido, si tiene las condiciones anatómicas y el paciente está estable, se puede resolver por vía endovascular y hay una importante experiencia, por decirlo de alguna manera. Yo les había dicho que no existe un primer cólico nefrítico en el mayor de 60 años, que la disección de la aorta torácica es el dolor más fuerte que puede sentir un ser humano y es el doble de frecuente que la ruptura de un aneurisma abdominal, y que la disección de la aorta ascendente tiene una mortalidad de 1 o 2% por hora. Es mentira que no existe el primer cólico nefrítico en el mayor de 60 años. Por supuesto que existe. Pero Cataluña condena condena al médico. ¿Por qué? Porque confundió un aneurisma de aorta con un cólico nefrítico. Otra condena. Voy más rápido, no se las voy a leer, pero todas estas son informaciones bajadas de internet de confundir un aneurisma de aorta abdominal con un cólico nefrítico. ¿Ah? Entonces, ¿existe el primer cólico nefrítico? Sí, claro que existe. Y es lo más frecuente. Pero ustedes, cuando ven un primer cólico nefrítico en un mayor de 60 años, piensen que en el aneurisma de aorta roto. Y hagan lo que dijimos. Piensen en él, pidan una ecografía, pidan una tomografía de preferencia y descarten esa patología. Vean el contexto, vean si el paciente está chocado, si el paciente está hipotenso. No piensen solamente en el dolor abdominal y piensen esto es un cólico nefrítico. Distinto es, y miren que tienen que escuchar bien todo esto porque vine repitiendo que no existe el primer cólico nefrítico. Distinto es si el paciente tiene una historia de cólicos nefríticos. Entonces, si tuvo el cólico nefrítico y viene y te dice, tengo un cólico nefrítico igual a todos los cólicos nefríticos que ya tuve, es un cólico nefrítico. Pero si es el primer episodio de un cólico nefrítico en una persona mayor, sospechen el aneurisma de la aorta abdominal en sufrimiento. Por año hay varios casos en Uruguay que consultan, se les diagnostica cólico nefrítico, van a su casa, rompen el aneurisma, regresan muertos. Yo puse información obtenida de las redes que no corresponden al paciente en Uruguay. Pero si ustedes navegan van a encontrar en Uruguay también
dictámenes en contra de los médicos por haberse equivocado con el diagnóstico. La última imagen que puse es de un juicio que ganó el médico, pero fue a juicio. O sea que bien vale la pena tener este concepto, que no existe el primer cólico nefrítico en el mayor de 60 años, con todas las salvedades que ya hicimos. Bueno, espero que les haya servido. Sé que fue largo, pero muchas gracias.